Buenas tardes a todos, nos agradecemos mucho vuestra presencia. Yo voy a presentar la Asociación Héroes de Cavite, que somos los que hemos organizado este evento, con también una colaboración naturalmente del escritor y de las otras personas que lo acompañan. Ya luego ellos se van a ir presentando. Ellos les gusta un formato de interactivo, de que se participe y todo el mundo que sea posible que participe. Yo voy a presentar a la Asociación Héroes de Cavite. Ahí tienen ustedes nuestro emblema. Me voy a referir brevemente a nuestro escudo. El monumento que existe en Cartagena, Murcia, es el monumento a los héroes de Cavite y Santiago de Cuba, de los Filipinas, los acontecimientos del 98, etc. La Cruz de Borgoña, que fue nuestra bandera durante mucho tiempo, y la bandera de España. Sobre todo a los alumnos hay que decirle que eso fue la bandera de España, porque en fin. Y nosotros nos dedicamos, somos una asociación cultural sin ánimo de lucro, de divulgación histórica hispanista. Tenemos capacidad organizativa en 28 provincias de España, tenemos en toda América, tenemos ya sucursales, asociaciones, incluidos por supuesto Estados Unidos. No podemos olvidar la cantidad de hispanoparlantes que hay en Estados Unidos, bueno, millones. Tenemos también en Bélgica, socios, que han hecho unas actividades fabulosas de jueves hispanófilos, lo llaman, han hecho 2 años de actividades a tope. Y Filipinas, porque también Filipinas es una hispánica, pero muchos socios también en Filipinas. Realizamos muchas conferencias, tanto presenciales como en Zoom, luego las subimos al canal de YouTube, donde ustedes pueden buscar el YouTube de Cavite y pueden ver todas las conferencias que hemos subido. La asociación tiene como 3 años, una cosa así, justo cuando lo de la pandemia, o sea que ha sido una labor tremenda en poco tiempo relativamente, ¿no? Hacemos muchos otros eventos, hacemos giras con nuestros ponentes hispanistas, hacemos presentaciones de libros, como aquí vamos a hacer hoy, celebramos el aniversario especial de relevancia, pues al año que viene es la independencia de los Estados Unidos y es la boda de Carlos de España en Sevilla. Organizamos giras con los ponentes, os he dicho, y con escritores de todo el territorio que podamos, todo lo que podamos abarcar. Todos los años celebramos un congreso internacional de Hispanidad en Cartagena, que es donde tenemos la sede central. Hemos realizado, pues este año concretamente, hemos estado en Perú, en Cusco y en Lima, celebrando, el pasado mes de marzo, celebrando actividades por ocasión del aniversario de la fundación de Cusco. Y en Lima también había, no recuerdo qué evento era, pero todos hemos estado participando en conferencias y en homenaje, concretamente en Cusco, una ofrenda de flores a Garcilaso de la Vega, una parte de sus cenizas que está en Cusco, que la regaló nuestro rey Juan Carlos I, que está enterrado en Córdoba, en Garcilaso de la Vega. Hicimos una misa conmemorando lo que se llamó el triunfo, la capilla del triunfo, muy emocionante. Bueno, a nosotras nos emocionó muchísimo. En todas las provincias tenemos socios y coordinadores. Tenemos coordinadora provincial en cada provincia, que bueno, somos los que tratamos de tirar. Estamos en todas las redes sociales, es decir, pueden ustedes buscarnos en todas, y todo es de manera voluntaria. Todos los socios somos voluntarios. Y quería también hacer especial hincapié en que vean ustedes nuestra página web, en donde está todo, y consulten Hispanopedia. Hispanopedia la hemos creado nosotros porque, bueno, hay manera de informarse bien y hay manera de informarse mal. Entonces, procuramos que en Hispanopedia lo que se ponga sea correcto y sea comprobable y no sea otras cosas que estamos leyendo por otros sitios. Hemos recibido algún reconocimiento a nuestra labor, como el Premio a los Valores de la Hispanidad en 2024, concedido por el Foro España Cívica. Colaboramos con editoriales para la enseñanza de la verdadera historia, que cuesta muchísimo trabajo, pero es un placer también, eliminando cosas que hay en la historia, como antes de Constanza. Enseñamos
españolas filipinos. Hecho. Y sin más, pues dejo la palabra a la mesa para que se presenten a la mesa redonda y participen todos ustedes en la medida de lo que quieran. Muchas gracias. Muchas gracias, Margarita, y muchas gracias a la Asociación Plus Ultra. En fin, vamos a abreviar el capítulo de agradecimiento porque son muchas personas las que tenemos que hablar. Y bueno, vamos a intentar centrarnos en el tema que nos ocupa, que es con este título tan terrible, ¿no?, de la tribu caníbal. Yo creo que es un título tan aceptado de lo que ha pasado en España y de lo que desgraciadamente pues sigue pasando. Entonces, bueno, pues aquí hay una serie de personas que van a decir algo y vamos a empezar en primer lugar con nuestro compañero Rafael García Ortiz, que como muchos de vosotros sabéis, pues es hermano de una de las víctimas de la ETA sevillana. La ETA desgraciadamente no solo se centró en el País Vasco, no solo se centró en Navarra y en Madrid, sino que extendió sus macabros tentáculos por todo el territorio nacional y en este caso, bueno, pues asesinó al que fuera concejal de Sevilla, Alberto Jiménez Becerril, que por cierto era compañero mío de colegio. Yo tengo la foto de mi primera comunión, que está a mi lado, Alberto. Bueno, pues realmente pues su mujer, que no tuvo más delito que el de ser esposa de este hombre, pues fue asesinado el día 30 de enero del 98. Nosotros nos acordamos perfectamente porque estábamos escuchando la radio aquella trágica mañana. Rafael es concejal de Vox en Espartina, es el diputado provincial y yo creo que la víctima del terrorismo pues tiene una aportación interesante que hacer en esta mesa de hoy. Así que eso ya es la palabra. Bueno, muchas gracias, Macario. Muchas gracias, Margarita, López Cavite. Muchas gracias a Carlos por haberme posibilitado estar aquí con vosotros en la presentación de tu libro. Muchas gracias a todos vosotros por haber venido. Yo, hace cuestión de unos 6-7 años, en uno de los aniversarios del atentado de mi hermana y de su marido, escribí un tuit. En aquella época se llamaba Twitter, una cadena de Twitter en net que explicaba el sentimiento que teníamos las víctimas del terrorismo después de todo lo que estaba pasando. Un tuit reivindicativo, evidentemente, un tuit que recordaba la memoria de mi hermana, del cuñado. Y tuvo a bien responderme un señor, evidentemente no se identificaba, digo que señor porque no sabía lo que era, no se identifica con un perfil falso, en el que me decía que yo en el fondo tenía mucha suerte, porque yo sabía dónde estaba enterrada mi hermana y que sin embargo él no sabía dónde estaba enterrado su abuelo, que murió en la guerra civil. Ese tweet, antes de contestarlo, me hizo pensar y le digo, bueno, yo tengo suerte porque es verdad, yo sé dónde está enterrada mi hermana. Es verdad que además yo tengo suerte porque la tumba de mi hermana no la han violentado ni la han profanado nunca. Es verdad que yo tengo suerte porque yo voy por la calle en Sevilla y no me siento amenazado por nadie. Es verdad que yo tengo suerte porque al fin y al cabo mi hermana sigue enterrada en el mismo sitio donde la enterraron al principio, no como a Miguel Ángel Blanco, que se lo tuvieron que llevar a un pueblo de Galicia, de su familia, porque profanaban la tumba todos los días. Y es verdad que yo tengo suerte porque mis hijos pueden ir al colegio, o mis familiares pueden ir al colegio con la cabeza alta, sin que nadie les insulte, sin que nadie les diga que son chacurras, que creo que se dice en vasco, que es la palabra, sin que nadie les diga nada, los atormente y los torture. Y de eso te das cuenta con el tiempo. Yo siempre he pensado que éramos muchas las víctimas del terrorismo y que eran todas iguales, pero no es cierto. Yo tuve la suerte, después de que a mi hermana la hayan matado, de que a su marido la hayan matado y de haber dejado a 3 niños huérfanos que criar, y he tenido la suerte de ser una víctima del terrorismo de primera categoría.
Con eso quiero decir que hay 852 víctimas en este caso, con todos sus familiares, con todos sus amigos y tal, que no han tenido la misma suerte que he tenido. Porque sus víctimas, o sea, sus familiares están enterrados. Son personas que han sufrido el crimen, la tortura, lo peor que se puede pasar de una forma execrable, que no lo pueden contar, como no lo puede contar Ascensión y Alberto, pero que sin embargo no han tenido la posibilidad o la alegría de vivir en una ciudad como Sevilla, en la que vivimos, gracias a Dios, en paz, sin esa presión. Yo ahora mismo soy diputado provincial, es cierto, y yo tengo compañeros que son de Podemos, compañeros diputados son de Podemos, son del Partido Socialista, del Partido Popular, y todos os puedo garantizar que sienten en el corazón el asesinato de mi hermana. Eso políticamente, decirlo fuera de aquí, es imposible, y en el País Vasco os puedo garantizar que es imposible. El libro, un poco después de haberlo leído, viene a matizar esto, viene a matizar que las víctimas del terrorismo hemos sido las grandes perjudicadas en todo este proceso. Un proceso en el que evidentemente yo siempre diría que habría que hacer un paralelismo entre lo que es la política nacional que ahora mismo tenemos y las víctimas del terrorismo. O por decir una forma, no hubiera pasado lo que está pasando en la política nacional si no hubiera habido terrorismo. O una cosa sin la otra siempre depende de una de la otra. Por eso, yo después de haberlo leído, y además no me quiero alargar mucho, porque como he dicho Macario, somos muchos los que tenemos que hablar, podía contar un miles de experiencias porque evidentemente, por desgracia, hablar de las experiencias que se tienen de ETA, podríamos llevarnos días hablando, meses hablando, y sacar conclusiones sería muy difícil. Pero yo después de haber leído el libro de Calvo, os puedo decir que este libro, lo que os quiero decir únicamente es que este libro debería de ser de obligada lectura para todos nuestros bachilleres, para todos nuestros jóvenes españoles, todos, pero también para todas las personas de España, porque te aclara y te especifica muy bien, de verdad, lo que ha sucedido. Carlos, muchas gracias, de verdad. Lo que ha pasado en esta historia, en estos últimos, no digo más de los últimos 50 años, pero posiblemente en los últimos 25, en los últimos 30 años, es cuando más clara ha sido la trayectoria y la deriva que ha tomado España, por supuesto, y a raíz del terrorismo. Entonces yo, de verdad que os animo a que lo compréis, y no estoy haciendo, no me va a dar comisiones, que nadie piense eso. Pero sí es verdad que es un libro que debería ser de obligada lectura para todos los estudiantes y para toda la gente. No quiero enrollarme más, creo que después va a haber un turno de palabra. Estaré encantado de responder a todas las dudas que tengáis y todo lo que queráis decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Y ahora pasamos al siguiente interviniente, que es Pedro de Tena, periodista de Libertad Digital. Yo creo que es muy famoso, muy conocido, no necesita presentación. Su obra más famosa, yo creo que es como el espasa de la corrupción en Andalucía, pues es su famoso libro La tela de araña, un libro impresionante que yo creo que se queda seguramente viejo porque la tela sigue bastante en activo, como parece, y últimamente se está retorciendo cada vez más, ¿no? Exactamente, porque es una cosa de ese tinglado corrupto, en fin, caciquín que creó el PSOE, y que a día de hoy pues resulta que no solo no se ha devuelto un duro, no solo no, o sea, los condenados están en sus casas, hay un tribunal constitucional que va arreglando todas estas cosas para el beneficio de los ambientes. Tenemos entendido que incluso hay enchufados que siguen cobrando de nuestros impuestos, y yo recuerdo, yo como fui diputado en la Junta, como sabéis, en el Parlamento de Andalucía, pues me dijo don Rogelio Velasco, consejero de Industria y Energía, consejero de Industria, y el hombre era, en una comparecencia me dijo que él no era capaz de deshacer la madeja, porque han creado tal maraña de instituciones, de fundaciones, que él era incapaz de eso. Un consejero dice que él es absolutamente incapaz, y dice que la única solución ya es el lanzallamas. No vamos a ver. Pero en fin, no hemos venido a hablar de la tela de araña andaluza,
sino del libro de Carlos, de la cuestión de la ETA, y él como periodista implicado que lleva muchísimos años, que ha vivido, bueno, pues evidentemente vivió la transición, cuando era peligroso ser franquista, ser antifranquista, no es como los actuales antifranquistas retrospectivos que cada vez surgen más debajo de las piedras, él estuvo en la cárcel incluso, pues tiene una visión, yo creo que muy autorizada sobre este problema y creo que tiene algo que decir. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias. Asociación, compañeros de mesa. Son 853, 852, hasta eso tenemos algún problema. No sabemos si son 852, 53, depende. Miles de heridos y centenares de miles de exiliados del país, que ha alterado notablemente el mapa electoral en el país. Este libro de Carlos, el que ya he tenido ocasión de presentar alguna vez, yo digo de él que es un libro emocionante. Es un libro emocionante porque la gente cree que lo importante de la vida es llevar razón. Como decía aquel, qué poco importante en la vida es llevar razón. Es casi nada. Es tan importante como la razón es la emoción. Hay que buscarlo en la verdad, pero buscarla con el corazón. Las dos cosas tienen que buscar. Este es un libro emocionante porque nos hace no olvidar lo inolvidable, que decía Gabriel Morí, otra víctima del 11 aquí. Es un libro de lo inolvidable que fue, sobre lo inolvidable que fue. Gente que sabía que iba a morir por su país y que seguía yendo a trabajar, muchos sin escolta. Y gobernantes que entonces, con muchas críticas que se les pueden hacer, sabían que no podían parecerse a los asesinos para combatirlos. Y eso dio origen a una gesta democrática inmensa de gente que estuvo dispuesta a morir y gobernantes que no querían parecerse a los asesinos. Y fue una auténtica partida. Hoy se ha visto, el planteamiento estaba aquí, por algún lado. Luego lo iremos viendo. Este es un libro que nos hace recordar el dolor de una nación, por supuesto. De toda nación hace eso. Francia, Inglaterra, tiene cambios, patines, entero, Estados Unidos, Arlington, todo. Aquí no hay un sitio común para las víctimas de ETA. Nos hace recordar el dolor de un hombre, porque el libro empieza con un hombre, una víctima, que no es la primera ni fue la última, Miguel Ángel Blanco, que tenía muy pocos años entonces, se acababa de comprar un coche que no llegó a estrenar. Y pues en esa agonía tan larga que tuvo, por lo visto llorando, pues bueno, es un hombre que dio paso a una rebelión nacional importante, que fue probablemente el origen de una cosa que explicaré después. Yo siempre, y Carlos lo sabe, pido perdón, porque yo pertenecía a una generación antifranquista entonces, claro, que no me percaté, no supe ver, no entendí que lo que se hacía, no todo lo que se hacía contra la dictadura era algo que debiera hacerse moralmente. Entonces yo recuerdo que muchos de nosotros pues no condenaban, incluso le caían simpáticos los atentados de ETA, porque era una manera de acelerar el cambio político. Eso lo recuerdo perfectamente. Y por eso hay que pedir perdón, estábamos totalmente equivocados, no solo políticamente, sino éticamente equivocados. No todo vale en esta vida para hacer o para conseguir algo. Nos emociona de indignación que criminales confesos como Otegi sean ahora hombres de paz, traicionando el lenguaje de manera sistemática, cosa que hablábamos antes, Carlos, que es más especialista que yo, el lenguaje. Nos emociona sospechar si todo lo que hemos vivido habrá sido en vano, y si Miguel Ángel Blanco murió en vano, y si los 853 asesinados han muerto en vano. Parece, por lo que estamos viendo, parece que en gran medida sí.
La vida es mucho más larga de lo que nos pensamos, pero esa duda está, si todo esto ha sido en vano. Y a mí me emociona particularmente que en el libro de Carlos las víctimas tengan voz, incluso después de muerte, y ya nadie las puede humillar más. Llevamos mucho tiempo con una humillación sistemática de las víctimas, incluso con el soborno moral, algunas víctimas para entrar contra otras. Algo fuera de lo común en un país serio. Ya vimos en el 11M lo que ocurre, ponen una bomba en un país y la culpa la tiene el gobierno. Son cosas que se hacen, que son en un país que uno tiene que tentarse la ropa antes de decir lo que le parece el país que está jodido. Bueno, no voy a extenderme mucho, pero bueno, diré que este libro es un libro de historia, pero también es un libro de filosofía. Aquí hay una gente que le llama Carlos Tribú caníbal y la gente se asombra por ese título. Carlos no se refiere a la ETA solo, se refiere a todas aquellas tribus que por aquellos montes han coadyuvado a que el asesinato fuera posible. Voy a citar a dos, al PNV y a la Iglesia Católica. Dos. Hay más, pero dos. La Iglesia Católica fue cómplice de aquello, cómplice. Ahora lo está haciendo de otras cosas. Lamentablemente no debería ser, no debería ser. Una iglesia que ha canonizado y beatificado en los últimos 30 años desde Juan Pablo II, incluyendo, se dice, no, esto se pararía cuando el argentino, el argentino ha canonizado a más de 300 de la Guerra Civil Española, que aquí murieron 8.000 católicos, no, 8.000, 11 obispos, miles de curas, monjas y seglares. Recordaré toda mi vida un libro precioso, como yo pertenezco al gremio de Carlos, al gremio de los filósofos, aunque por razones alimentarias siempre me opté por el periodismo. Pero yo pertenezco al gremio filosófico. El día que estuve leyendo un libro precioso, Yo soy un descreído, aunque tengo amigos franciscanos de mucho tipo, y estuve leyendo un libro precioso del filósofo español, Manuel García Morente, uno de los grandes de la filosofía española, compañero Ortega, un hombre que, bueno, era republicano 100%, que tuvo una iluminación que le llamó el hecho extraordinario, se convirtió al catolicismo y se metió a cura. Después de viuda, claro, si no hubiera sido raro. Y una de las cosas que cuenta en ese librito que se llama El hecho extraordinario es que a su yerno, un chaval ingeniero, lo habían matado por ser de la adoración nocturna. ¿Perdón? De la adoración nocturna. Por eso me lo he hecho. Pues así, hasta 12 o 13.000, un genocidio, como ha sido esto, ha sido un genocidio. La gente cree que los genocidios, no, el genocidio tiene una definición, que es el exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. Y aquí esto es un genocidio contra los españoles, contra España. Bueno, y en la guerra civil fue contra los católicos. Pero también, además de un libro de historia, que bueno, estaba con lo de caníbal. Claro, es que se han dedicado a matar los cuerpos, pero ahora están matando las almas. Están intentando matar las almas. O sea, que su canibalismo es hasta espiritual. Ahora quieren pasar como los grandes señores de la paz. Es un libro de historia, pero además es un libro de filosofía. Es un libro de filosofía en lo que se tomen la molestia de leerlo, que yo creo que debe ser, como dice, absolutamente obligatorio. Se lee difícil, no creo mucho de que porque tiene tal cantidad de detalle, de anécdotas, voy a decir anécdotas, terribles anécdotas, que cuesta trabajo pasar de una página a otra. Pero es un libro de filosofía porque yo creo que reinterpreta la historia de España. A ver si lo logro explicar. Él y yo lo hemos hablado. Reexplica la historia de España. Normalmente solemos decir, la historia de España ha cambiado totalmente, la democracia ha entrado en crisis desde que Zapatero llegó al poder, 2004. Fue cuando empezó todo el cambiazo ideológico, el PSOE se pervirtió. El PSOE ya venía de atrás, y desde antes de la guerra venía de atrás. Nadie recuerda ya
te recuerda cosas como asesinatos en masa, en fin, bueno, no voy a entrar en eso. Pero de todas formas, lo que sí quiero decir es que 2004 es la fecha que Zapatero llega. Pero yo creo que Carlos defiende en este libro, no explícitamente, pero sí creo que lo defiende, una tesis de filosofía de la historia de España. Y es que realmente cuando empieza el gran cambiazo democrático de España es el 13 de julio de 1997, cuando matan a Miguel Ángel Blanco. Y me explico por qué. La reacción nacional, yo estaba en Madrid entonces y fui a aquella manifestación en la Puerta del Sol, millones de personas. Yo recuerdo aquello, una oleada de gente bajando por todas las carreteras. Cuando llegamos a la Puerta del Sol, allí vimos la reacción nacional que se había producido. Era una reacción nacional de la nación española contra el crimen organizado, que era esta, un crimen organizado. Aquello fue el momento en el que el nacionalismo vasco, sobre todo Azaña, Dios no tenga... Cuando se merece. No le decíamos mal a nadie. Pero un ratito me purgatorio no lo tendría. Bueno, pues este señor comprende claramente una cosa. El nacionalismo en España no tiene futuro, sino con una alianza con el socialismo y con el comunismo. Y al año siguiente se produce el Pacto de Estella, que salva a ETA de la desaparición y del linchamiento. A partir de ese instante es cuando de verdad se fragua lo que tenemos, que es un Frente Popular, parecido al que hubo en el año 1936, en febrero del 1933, parecido, están los mismos actores, los mismos sujetos, está el Partido Socialista, está el Partido Comunista, con el Lopage, ahora bolivariano, está el Partido Nacionalista y está Esquerra Republicana de Cataluña y los de toda la vida de Dios, los de antes con y antes los otros. Y se dieron cuenta de eso, de que para ganar en España tienen que mantener esa alianza siempre. Y lo están haciendo sistemáticamente frente a ellos. Una oposición que ya ven cómo está, uno por aquí, el otro por allá, el otro que te critico a ti. Diré que mi decepción sobre la oposición política en España es más. Pero bueno, además de este libro es un manual de política democrática. La democracia no es un sistema perfecto, pero bueno, es lo mejor que hemos inventado. Es lo mejor que hemos inventado hasta ahora. Para no matarnos, cambiar los gobiernos sin necesidad de guerras civiles continuas. Pero el libro de Carlos tiene una parte propositiva muy interesante, que es la última, donde él se pregunta cómo es posible esto. Esto no se va a quedar así, es lo que dice Carlos. Esto no se va a quedar así. Esto se va a quedar así después de tantos años, las víctimas humilladas, esta gente por la calle andando, aquí. Entonces él hace una reflexión global sobre eso que está ocurriendo y dice, esto no se va a quedar así, algún día esto hay que cambiar. Entonces él propone ideas sobre cómo se puede cambiar. Yo voy a citar una, que dice el Nuremberg, dice, hace falta un Nuremberg para juzgar a los tíos de la ETA, a los altos capos de la ETA, a los altos capos de la ETA y a los altos capos del PNV, que facilitaron esto. En la presentación del libro anterior estuvo con nosotros un amigo que hace teleo, que vio como el cura que los casó en una manifestación contraria a la que él estaba haciendo a favor de la paz, gritaba, ETA, mátalo, el cura. ¿Cómo puede ser? Esas cosas han pasado en España. Mire, yo creo que este es un libro extraordinario que presenta 4 tesis principales que él, supongo que resumirá después. Que ETA sigue viva, esto vamos a ver, no lo podemos engañar en serio. ETA sigue viva, ETA está mandando, es la que ha dictado cuál es el camino, la unidad de toda la fuerza de izquierda y de la derecha catalana y vasca, porque ponen a la nación por encima de la gran nación española, y esta gente oye, hasta tranquilo que es nuestro himno, allí vamos a tener aquí problemas, que llegan a Estados Unidos, suena el tipo y hacen todos los tíos automáticamente. ¿Qué pasa? Menos mal que no es una ola internacional. Soy gente de quien te llame, ¿no? Bueno, esta
sigue viva, efectivamente, está siendo resucitada por la izquierda social comunista y los nacionalistas. Hay un nuevo frente popular, que está en mayoría, está harto de decirlo. España está a las puertas de un abismo, porque no sabemos cómo combatir esto. Hay un gran silencio en el PP, hay un gran silencio fuera del PP, en algunas zonas del PSOE que tampoco se entiende. El Estado democrático no ha estado a la altura del sufrimiento de sus ciudadanos y no ha ejercido ni el derecho ni la ley que eran necesarias para defender a los españoles. Piensen ustedes, por ejemplo, de todas las figuras que tiene la Constitución para defender al Estado y a la nación. Por ejemplo, estado de excepción, estado de alarma, estado de sitio. Díganme ustedes uno que se haya utilizado en el caso de ellos. Ninguno. Nunca. Nada. Se utilizaron a local. Pero a los grupos asesinos igual que los de ETA. Pero el estado de excepción hubiera sido totalmente legal hacerlo. No sé. ¿Qué? Los nacionalistas catalanes gobernaban con Felipe González y luego gobernaron con el PP. Y con un nacionalismo no se podría hacer. No se puede hacer eso. Yo lo he aprendido. Bien. Lo que ocurre, y lo que está ocurriendo, ya me callo, es el envilecimiento. Estamos envilecidos como sociedad. Envilecidos, una sociedad que admite la muerte de sus compatriotas y no reacciona. Estamos envilecidos. Los más envilecidos de todos son los vascos, que han preferido vivir con miedo, viviendo con dinero, mucho más que los andaluces, eso está claro, pero viviendo con muchísimo miedo, en todos los pueblos pequeños. Como mi abuela era vasca, lo puedo decir, porque lo sé. Y la última tesis que yo creo que defiende Carlos es que esto no puede quedar así, esto no puede ser, no podemos ceder a la resignación y hay que empezar a pensar en una reforma que conduzca al restablecimiento de una nación rica, que es España, y que va a ser siempre, y que ahora estamos de esta manera, que para mí es algo triste y trágico. Hay dos formas, hay que construir un programa mínimo político de reforma de un montón de cosas, desde la ley electoral a la ley de educación, pasando por la vía fiscal, montones de cosas. Y luego está la gran batalla cultural que tenemos que seguir dando. Esto hay que empezar a decirlo, pero en voz alta y con toda tranquilidad. No pasa nada. Ni va a pasar nada. Aquí todo el mundo es pariente, sí. Hasta cuando llega la hora. Pariente no ha visto la esto todo el mundo. En fin, esto es todo. Muchas gracias, Pedro. Bueno, para mí es un honor y un placer presentar a Carlos, que es una persona que yo ya lo tengo como amigo. Yo había oído hablar mucho de él antes, teníamos amigos comunes, pero realmente no lo conocía, ¿no? Y aunque sea un pequeño paréntesis del tema que me ocupa, yo recuerdo que a mí me consoló mucho cuando él fundó un sindicato de profesores, porque él fundó el sindicato APIA y luego el sindicato Piensa Bolis. Volver a Y que a mí me consoló mucho, ya digo, porque yo he sido profesor toda mi vida, vamos, prácticamente 40 años de profesor, entonces yo he visto cómo la enseñanza es como tú entras en un edificio y empiezan a caer cascotes, ¿no? Empiezan a caer en el sentido de que los contenidos educativos desaparecen y ahora aquí hay una especie de secta pedagógica formada por pseudopedagogos que nos dicen que los profesores, porque no ser animadores socioculturales, que tenemos que enseñarle a los niños pues, actitudes y tal. Y pues, yo soy un profesor de latín, igual que el profesor de filosofía, otros son profesores de ciencia, y venimos a enseñar. Y por supuesto que transmitimos también unos valores, pero unos valores transversales de disciplina, de honradez, de amor a la verdad, de trabajo bien hecho, ¿no? Todo eso ha desaparecido desgraciadamente en nuestros institutos y ahora pues están esto de las competencias, una cosa farragosa absolutamente. Entonces yo tenía la sensación de ser como el que va por la autovía y todos los coches vienen para acá, el loco soy yo, porque todos mis compañeros, todos lo veían absolutamente normal. Entonces a mí pensar que había personas, yo fundaba este sindicato que yo leía las cosas que decían, no sus directrices, me parecía un sentido común aplastante, porque me consolaba mucho, aunque hemos tenido desgraciadamente poco éxito en intentar cambiar esto, pero algún día también lo cambiaré. Bueno, y ahora centrándonos en la tribu caníbal y en el tema este que es un tema que efectivamente pues ha amargado nuestra niñez y nuestra juventud. Yo recuerdo las noticias de la ETA, incluso mis años propios, que yo también tuve una fase
una fase progre que causaba pues, muchísimo daño, ¿no? Muchísimo dolor, y que ahora pues, vemos que también nos va a amargar nuestra vejez, desgraciadamente. Y yo, sin haber leído el libro, por supuesto me lo voy a llevar ahora puesto, sin haber leído el libro, yo veo que la locura del País Vasco, lo que ha pasado en el País Vasco, y que ha sido un cáncer que ha afectado, ya la metástasis está en todo el Estado, como dirían ellos, ¿no? En toda España. Pues claro, las dos raíces de esta locura, pues está primero en la locura nacionalista, ¿no? O sea, Sabino Arana, pues, yo creo que es un personaje que todos habéis oído hablar. Nosotros tenemos aquí en Andalucía un personaje similar, que por el hombre no lleva tanto y que no ha tenido tanto éxito. Pero este insensato fue capaz de transformar un prejuicio, por cierto, que era típicamente español, era tópicamente español, el tópico de la pureza de sangre. Vosotros habéis oído hablar de la pureza de sangre, los expedientes de pureza de sangre. Eso es una cosa, diríamos, del siglo de oro. Pero claro, eso no era una cosa racista, era una cuestión de demostrar que uno pues no era cristiano viejo, es decir, que no era un Cristo judío, pero no era una cuestión racial, porque había judíos que se habían convertido y no tenían esos problemas. El problema era que uno disimulara de tener origen morisco o tener origen judío. Y ese viejo prejuicio que está en el mito de la hidalguía general de los vascos y que todavía existe, que la gente, incluso hay películas que dicen los 8 apellidos vascos, ¿no? Y salen allí unos señores con camisa de cuadro y unas señoritas poco agraciadas con su flequillo presumiendo de sus 8 apellidos vascos. Claro, ellos lo han transformado en un asunto racista, que no tiene ni pies ni cabeza. Eso porque no hay tal raza, no hay tal, o sea, la cuestión racial es absolutamente, pero el loco este de Sabino Arana es un personaje tan poco atractivo que, bueno, pues cuando uno ve la historia resulta que en aquella época era un tipo que estaba todo el día polemizando con don Miguel de Unamuno. Que yo no es que sea un fan de Unamuno, pero Unamuno también tenía era un poquito muy unilateral, ¿no? Pero un señor que era catedrático de griego, un señor que aprende danés para leer a Kierkegaard, pues no merece cierto respeto, comparado con el cateto de Sabino Arana, que era un cateto, o sea, era un señor absolutamente, es un ceporro, como... Bueno, y hoy en día pues ve uno que los que son al País Vasco y ve que el que tiene las calles, el nombre de los colegios, el nombre de las estatuas, lo que tienen los monumentos, es el ceporro, y don Miguel de Unamuno pues ha sido borrado de la memoria. Esa sería una raíz. Y la otra raíz, desgraciadamente, como ha explicado Pedro, pues es esta idea de la guerrilla urbana, esta idea terrorista, porque hay que decirlo así, inventada por el Che Guevara, de decir, bueno, que en las sociedades, como no puede haber una insurrección popular, pues hay que optar por la lucha armada, consistente en matar a la gente por la espalda. Matas a uno y aterrorizas a miles, ¿no? Incluso a millones. Tamizada a su vez por la teología de la liberación, es decir, ¿no? El cristianismo progre en el cual yo me he criado, lo confieso, a los colegios jesuitas. Los jesuitas del País Vasco en Loyola, que fueron una de las cunas de estas dos raíces que son totalmente incompatibles, pero que allí pues, se han combinado perfectamente y han creado un entramado que, bueno, y uno cuando llega allí a algunos pueblos, claro, yo creo que a todos nos ha pasado, a determinados pueblecitos de Navarra o del País Vasco, y uno huele en el ambiente el odio que hay, ¿no? Incluso uno se aterroriza un poco de hablar y demostrar que eres un extranjero, ¿no? Un invasor. Entonces, bueno, pues estoy deseando, como todos vosotros, oír lo que tiene que decirnos Carlos sobre su libro y bueno, pues, después al final, pues si queréis, podemos tener un pequeño coloquio y sacamos las cuestiones que queráis plantear. Muchas gracias. Bueno, yo voy a intentar recoger algunos de los hilos que han ido saliendo y efectivamente a mí me gustan las presentaciones donde haya preguntas incómodas, donde haya posibilidad de pensar las cosas, lo que ha puesto Pedro, por ejemplo, encima de la mesa acerca del presente de este país y la genealogía, de dónde viene, cuál es la fecha clave, ¿no? Como decía Vargas Llosa, ¿no? ¿Cómo se ha jodido el Perú? ¿Cómo se ha jodido España? ¿No? ¿Se jodió? Pues una de las propuestas del libro, ¿no? O el libro, tras en primer lugar decir que yo
lo empiezo a escribir cuando en el 25º aniversario de la muerte de Miguel Ángel Blanco veo cosas absolutamente indignantes. Una de ellas es el acercamiento de Chapote a Franco. Era como una especie de dejar claro que no solo te hemos matado, hemos cegado tu vida, efectivamente, con 27 años, sin poder estrenar ese coche, su primer coche que se había comprado fruto de su trabajo, y cuando ya había decidido, ¿cierto?, dejar la política, y muchos, pues, también, muchos condicionantes de su muerte que son desconocidos, lo cual no me parece nada inocente. Tú juntabas uno, el hecho de que se llevó 2 días llorando, se sabe porque la autopsia tenía las mejillas quemadas de no parar de llorar. Y esas 48 horas las pasa en el maletero del coche. Pues tenía una situación deplorable, y son detalles que algunos me dicen, oye, me he enterado en tu libro, de este sadismo. Bueno, pues ¿por qué no conocemos estas cosas? Estos detalles que nos hacen ponernos en el lugar de la víctima, ese gran abandono que este país, como ha dicho Rafael, como ha dicho Pedro, este gran abandono que tenemos con respecto a nuestras víctimas y a aquellos que han estado defendiendo en la primera trinchera la civilización y el país, la nación. Entonces, esa indignación me mueve, bueno, pues a intentar recoger en un libro todos los elementos que considero relevantes para entender qué ha pasado en el País Vasco e inevitablemente qué ha pasado en este país, porque efectivamente no haber sabido resolver bien este problema ha determinado la historia de este país. Este país no ha sabido resolver nunca bien este problema y de ahí surge, pues, la situación actual que no hace falta describirla, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Pues por un lado, este abandono absoluto de las víctimas y por otro lado, sería por así decir, los 2 ejes del libro. Cojo Historia procura no ser un libro, digamos, sensiblero, pero evidentemente hay que dar acogida a todas esas grandísimas historias humanas que han sido ignoradas y que ni siquiera hoy encuentran una mínima acogida, ¿no? Porque efectivamente, como decía Rafael, se puede sentir, entre comillas, ¿no?, afortunado como víctima, porque la inmensa mayoría no sabe quién cometió el asesinato de sus seres queridos, no sabe, en algún caso ni siquiera conoce dónde está enterrado. Hay un caso de un grupo de jóvenes que van a ver a Perpiñán, una película de la época de Franco, en 64, todavía no se podían ver aquí películas eróticas, ¿no? Los etarras piensan que son guardias civiles camuflados y cuando se dan cuenta del error, para no reconocerlos, los asesinan. Bueno, pues ahí han pasado más de medio siglo y nadie les ha exigido que se revele dónde están esos cuerpos. ¿No es así? Completamente ignorados y sepultados, ¿no? Bueno, el segundo gran eje es como el papel que ha tenido esto a la hora de diseñar la España actual, la España disfuncional, la España que efectivamente comparto con mayor oreja el diagnóstico de que estamos al borde de la vida. Quizás es un momento muy oportuno para recordarlo porque lo que estamos viendo en la última fecha, bueno, parece ya hoy mismo, es decir, hoy mismo además se celebra un partido de pelota vasca que es España contra el País Vasco. Las 2 chicas que participan por España son las vascas. Simbólicamente, a mí que me gusta el baloncesto, ¿no?, en la NBA, que evitan, por una guerra civil que tuvieron hace siglo y medio, evitan que el partido de las estrellas sea norte-sur, es este-oeste, para que no haya ninguna posibilidad de resucitar sensibilidades polarizadas o divisivas. Y aquí nos atrevemos a un partido España-País Vasco. Y realmente, desde un punto de vista simbólico, como ha puesto en valor el PNV, me dice, es muy importante simbólicamente para su proyecto de construcción nacional. Es la expresión literal que ha utilizado el PNV. ¿Qué más? Bueno, Sabino Arana, te voy a corregir ahí un poco, Macario, bueno, Blas Infante, por lo que podemos ver aquí, estoy de acuerdo en que era un personaje realmente impresentable en muchos aspectos, pero Sabino Arana es otra cosa. Otra cosa, hay quien lo comparaba, decía que Hitler a su lado era un personaje, digamos, mediocre, normal. Sabino Arana es un personaje de una mediocridad intelectual absoluta,
él presumía de no haber salido un libro en su vida, a su esposa Nicolasa le investigó los 128 primeros apellidos, para que no hubiera ningún rastro que no fuera homologable con su pulsión tribal, con su pulsión euskérica. Había un Allende, en esos 128 apellidos había un Allende que él no perdía la esperanza que fuera del Pirineo euskérico, o sea, que tenía, por así decir, ciertas ramificaciones, podía ubicarse dentro de la tribu completamente. Esta Nicolasa, por cierto, cuando enviudó, se casó, dice, eso decía Ernest Tour, es quien dice incluso que eso fue lo que le costó la vida. Su segunda nupcia fue por un guardia. Bueno, completamente defenestrada, tú no le pregunté a nadie del PNV por la tal Nicolasa. Completamente fuera del ámbito celebratorio, porque claro, hay detalles que son muy significativos. La casa de Sabina Arana es ahora mismo la sede del PNV. El día del Aberrieguna, el día de la patria vasca, es el día que él dice que tuvo una revelación donde se le apareció que España y el País Vasco eran algo completamente distinto. La palabra Euskadi se la inventa él, como muchas palabras, con muchos incluso nombres propios. Nombres como Iker, por ejemplo, Koldo, se lo saca el de la manga. Y lo diría acá, bueno, que encontramos Iker y Koldo en nuestra. Por Iker Casillas, por ejemplo, no tenemos autores, el portero de la selección española, pues pusieron Iker y un invento de Sabina Arana. Es una fusión entre la persona, el partido político, la institución y la nación, que el único precedente es el partido nazi en la Alemania de los años 30. No hay otro precedente. Esa fusión de todos los distintos planos, esa fusión típicamente totalitaria. Entonces, el libro intenta mostrar, porque además estamos en un proceso de atribulamiento en este país, esto no es algo que ocurra solo en el País Vasco, por desgracia, el País Vasco ha ocurrido con una especial violencia. Cataluña, de manera más light, pero también haciendo el ejercicio de la violencia, y eso es lo que hoy le permite tener una situación económicamente privilegiada. Si vemos las cuotas de desigualdad que tienen en el País Vasco y Navarra respecto de España, es abrumador. Es algo abrumador. Cataluña es el camino que ha tomado el tiempo y que está sacando rentabilidad. ¿Qué tiene Cataluña, el País Vasco, históricamente por encima de Asturias, Aragón, Castilla, León? Estas son regiones con mucho más peregrino histórico que Cataluña y el País Vasco. ¿Qué es lo que aportan estas dos regiones para conseguir la situación privilegiada? Porque ahora mismo son los que mandan en España, los de Puigdemont y los de Bildu, que ha sido el socio más fiel que ha tenido Pedro Sánchez desde que empezó sus tristes legislaturas. ¿Qué es lo que han aportado? La violencia. El libro tiene una parte que es precisamente cómo la violencia, el peligro, por así decir, de que la violencia sea quien dibuje el mapa político del país. Un país que hace eso se suicida. Y eso es lo que está ocurriendo en este país. La situación de privilegio que llegan estas dos regiones proviene directamente del ejercicio de la violencia. Y no ha habido nunca voluntad de neutralizar esa influencia política de la violencia. La fecha clave, efectivamente, empieza con el tema de Miguel Ángel Blanco, también porque efectivamente lo único que pueden hacer con Miguel Ángel Blanco es ignorarlo, es la amnesia colectiva. Es un significante por utilizar la jerga envilecida, ¿no? Porque efectivamente es el envilecimiento lo que está haciendo media en este país, está haciendo metástasis. Ese significante no lo pueden ellos asimilar, no le pueden dar un significado que se puede incorporar por parte, o sea, digamos que la estupidez de la gente o el espíritu que le lleva a aceptar a priori ciertas consignas ideológicas. Con Miguel Ángel Blanco tiene un límite, por eso intentan el olvido. Miguel Ángel Blanco es un significante que ellos no pueden incorporar a su pack ideológico, y por otro lado, efectivamente, marca un antes y después en un sentido distinto al que suele ser. Marca un antes y después porque fue el momento en que esta nación
se levantó y dijo, basta ya de Dios. Ese fue el momento clave. En toda España hubo manifestaciones multitudinarias, pero estamos hablando en Barcelona, medio millón de personas manifestándose. En Madrid superó, incluso en Bilbao, fue 1.200.000 personas. En Bilbao. Fue algo realmente único. Era tomar conciencia de que el camino que se había abierto en el 78 con las nacionalidades era un camino errado. Yo pongo en el libro el ejemplo, la metáfora del padre que comprende que consentir a su hijo tantos caprichos no es algo que vaya en bien del hijo, y por supuesto ni de la paz familiar ni de la propia función paternal. Y en ese momento es cuando los españoles toman conciencia de que eso era un camino equivocado. Y entonces el PNV se huele el peligro. Es impresionante las cosas que pasan por la cabeza, las cosas que dice Arzallus, que es un bicho a nivel de araña. En el momento en que todavía Miguel Ángel Blanco está vivo, está preocupado por estos deslizamientos, y efectivamente un año después, 1998, se produce el Pacto de Estella. Se hace público porque se empieza a negociar, como digo, con el cuerpo de Miguel Ángel Blanco todavía caliente. Es una cosa realmente espeluznante. Ellos toman conciencia de que tienen que pactar. Ya en el País Vasco la división no es entre violentos y no violentos, terroristas, no terroristas, sino que la división pasa a ser nacionalista, no nacionalista. Y comprendo, como ha dicho Pedro, efectivamente, que eso pasa por el pacto con las izquierdas. Falta la tercera fecha clave, 98 es el Pacto de Estella, o Izarra, como dicen ellos, que es el nombre del pacto. En el año 2000, Zapatero es elegido en la primaria secretario general del PSOE. Lo primero que hace, automáticamente, aislar a todos aquellos que habían estado en una actitud de, puesto que realmente en el País Vasco no había democracia, incluso hoy día yo no llamaría democracia lo que hay ahí, que para empezar, por los miles, decenas de miles, centenares de miles de exiliados. El País Vasco no son tantos millones como tenemos en Andalucía. Es decir, que haya, vamos a poner una cifra modesta, 200.000 exiliados, eso condiciona de manera brutal el resultado electoral. Bueno, en aquella época no se podían hacer en muchísimos sitios ningún meeting, colocar ninguna... Sigue, por cierto, esto es una cosa que sigue existiendo, es decir, en muchos sitios no hay posibilidad de hacer mínima campaña electoral, pero ni de colocar un cartel. Automáticamente lo quita. Y el que vota a los partidos incorrectos lo hace de manera clandestina, prácticamente. Hay un caso en Navarra, cuando además esta lógica, por supuesto, ya no solo traspasa el campo, ha entrado lleno en Navarra, y habla un concejal del PP que no tiene ni idea de quiénes son sus votantes, no conoce a nadie, tiene un miedo. Esto está ocurriendo en 2025. Entonces, automáticamente la consigna que da Zapatero a sus líderes en Cataluña, pero sobre todo en el País Vasco, es el aislamiento del partido. Es decir, esto que había ocurrido, Nicolás Redondo con Mayor Oreja presentándose de manera conjunta ante la situación de excepcionalidad. Bueno, aquí se trata de votar democracia, se trata de votar a favor de las reglas del juego y contra el terror. Pues eso se ocupa de sabotearlo Zapatero. Todos aquellos que estaban en la línea de Nicolás Redondo automáticamente son defenestrados. ¿Quién emerge como sustituto, como nuevo líder? Hay incluso quien habla cuentan en confidencia, pero de muy primera mano, el juego sucio que hacen contra Nicolás Redondo para quitarlo de medio. ¿Y quién aparece? Pues aparece un tal Pachilotti. Y Pachilotti automáticamente abre por completo su actitud comprensiva, vamos a decir, con el mundo derecho. Y ahí se está sembrando, efectivamente, todos los polvos que nos llevan a los lodazales actuales. Claro, siguiente hito, 2004, 11M, bombas en Atocha, y este mismo Zapatero es impulsado a la silla del gobierno. A partir de ahí, una ETA que estaba derrotada,
gracias a la Guardia Civil. Estuve en la radio y me encantó esta bandera con el nombre de todos los guardias civiles muertos. Solo en Inchaurrondo hay 100 guardias civiles asesinados. Es decir, si quitamos el GAL, no hay ningún terrorismo en Europa en el último siglo que haya tenido 100 asesinatos. Solo en Inchaurrondo hay 100 guardias civiles que han sido asesinados. De esta manera, como hablaba antes, la memoria de los muertos, el reconocimiento a los héroes que entregaron su vida para que este país fuera habitable, para que los bárbaros, para que las tribus caníbales no tuvieran la posibilidad de hacer las tropelías que ahora mismo es la mayor ingratitud que podemos darle, son los que están diciendo las grandes líneas de este país. Es decir, son porque ellos tienen un plan. El presidente que tenemos ahora va a seguir ocupando la silla al precio que sea, a seguir robando. Ellos siempre con una mentalidad cortoplacista. No me llega ninguna noticia de que el PP esté en un registro radicalmente distinto, que tenga un sentido de Estado y de, para empezar, la batalla cultural. Es decir, tú tienes que dar la batalla de las ideas. Si no, automáticamente todo se termina conformando. Cualquier movimiento que haya, en Valencia se ha habido una escalofriante. Hay 7 manifestaciones ya para echar al presidente Mazón. Pero solo Mazón tiene responsabilidad, ¿no?, en el horror de la gana. Cualquier movimiento les conviene. Cualquier movimiento, ellos tienen siempre los raíles ideológicos para encajarlos perfectamente a su favor. Y ese no haber dado esa batalla, pues efectivamente nos está llevando al borde de la destrucción. Y fundamental la gratitud hacia las fuerzas de seguridad que estuvieron ahí muchas veces en condiciones heroicas, incluso siendo conocedores, como comentaba también Pedro, de que les iban a matar. Algunos de ellos tenían la plena convicción, una vez que aparecían en ciertas listas de ETA, era muy difícil escaparte de ese horror. Bueno, pues esa es la tarea, efectivamente, como comentaba Pedro, es un libro que invita a la acción, es un libro que pretende dar todas las claves para que como pueblo nos demos la oportunidad de rectificar el horror mayor que existe ahora mismo en este país, que es rico en horrores y en errores, pero el tema de ETA, porque son los que están escribiendo ahora mismo el guión de la historia de España, y por la absoluta ingratitud a los héroes y a las víctimas que estuvieron ahí, pues entregando sus vidas para que este país fuera un país civilizado, un país habitable, eso es lo que como pueblo tenemos, para mí, la prioridad de corregir, no un libro que meramente describa. Por eso, efectivamente, la última parte habla de qué es lo que hay que hacer, desde el punto de vista siempre, por lo menos que haya debate, pero no aceptar la situación absolutamente enferma en la que estamos ahora mismo. Y yo creo que es quizás el punto más importante para que este país, el punto arquimédico para que este país vuelva a ser lo que debe, lo que nunca debió dejar de ser, para que retome, por así decir, sus grandes líneas, su pasado, ¿no?, que nos recuerda a los héroes de Cavite, impresionante, 3 años lo que habéis hecho, por cierto. Me creí que era una asociación que venía de más atrás. Nos reconcilie con la gran historia de este país, con los grandes hombres que ha tenido este país, que ellos saben, lo saben efectivamente, ¿no? Y muy bien esa iniciativa, ¿no?, de que haya una hispanopedia, de hecho, ¿no?, hispanopedia, donde ese mar de sargazos, de manipulaciones que continuamente se plantean respecto a este país, se crea la leyenda negra precisamente por el miedo al poder, a ese modelo de civilización que fue España en su momento. Pues yo creo que este momento, este tema, es el que de verdad puede hacer que este país vire y pueda reconciliarse con sus mejores historias, con su mejor pasado, y dejar atrás, no hemos tenido, o sea, la leyenda negra es un invento, pero el presente negro es una realidad ciertamente funesta y que desde la comprensión, desde la lucidez, es difícil, ¿no?, porque además, como tú preguntabas respecto a la educación, el derribo empieza con la enseñanza. El populismo se inicia en este país con la educación. Y todo ha ido avanzando en esa misma línea nihilista, destructiva, y para beneficio de aquellos que tienen un plan. Y los que tienen un plan son los separatistas catalanes y los terroristas de ellos. Bueno, o de la tribu caníbal, porque incluye también a los PNV, que es lo fundamental, han estado siempre de acuerdo PNV. Y bueno, yo creo que
primera presentación he recogido todas las cosas que han ido saliendo, y lo que me parecería que sería enriquecedor es que vosotros preguntarais a cualquiera de los 4 que estamos aquí aquellos aspectos que consideréis que, bueno, merecen una profundización por parte de nosotros. Muchas gracias.